Dicen que son las aves que más rápido y mejor vuelan, gracias a su perfecta morfología y a la imperiosa necesidad de evitar que sus presas escapen. Bea, ¿serían capaces de cazar incluso al vuelo a sus presas? Bueno, realmente por su técnica de vuelo, no. Su técnica de vuelo consiste en tomar la mayor altura posible para poder dominar a la presa, que siempre se queda a menos altura que ella. De ahí la espectacularidad de cuando se ven volar, cuanto más altura, más preciso es el picado. Normalmente en vertical es mucho más efectivo que un picado tendido. Bajan y ahí es cuando realmente alcanzan los 300-350 km/h que son capaces de llegar. Y debido a esa alta velocidad, cuando están a punto de alcanzar a su objetivo, a su presa, la técnica en sí es acuchillar con esta uña de aquí, con esta garra que realmente la llamamos llave, que es la llave prensil, que lo que va a hacer es aturdir a la presa. Es decir, ellas bajan, cuando llegan a la presa, lo que hacen es sacan el tren, que son las dos manos, sacan, despliegan la llave y acuchillan a su presa. ¿De dónde vienen estos animales? ¿Cuál es el origen del halcón que se conozca? Vale, el origen de lo que es la cetrería la remontamos hace ya como unos 4000 años de antigüedad. Utilizaban a las rapaces como medio, herramienta de subsistencia para el humano. Realmente se dice que proviene de lo que es Asia, Mongolia. Allí en las estepas, grandes halconeros, pues ya se sabe que practicaban la cetrería. Sí que es verdad que Turquía, China son grandes potencias a la hora de practicar el manejo, lo que es la cetrería, el manejo con aves rapaces. Nosotros en España nos remontamos a cuando los árabes nos trajeron la práctica de la cetrería con halcones. ¿Qué podemos destacar morfológicamente de estos animales? En este caso, aquí podemos observar la gran diferencia de tamaño que existen en el mundo de las aves rapaces entre lo que es un macho y una hembra. ¿Son más grandes las hembras en este caso? Sí, como decimos los halconeros, los cetreros, esto sería un torzuelo y esto es una prima. ¿El color también es diferente en este caso un poquito? Sí, aquí podemos observar el plumaje tiene distintas tonalidades. En este caso voy a mostrar, por ejemplo, esta pluma es nueva. Claro, y es esta más parecida pluma, a la que tiene ya la exactamente, y esta pluma es vieja. Este halcón en concreto es un pollo nacido el año pasado. Entonces, este marrón tan intenso es propio de cuando son pollos, que nacen con un color mucho más marronáceo para mimetizarse con el medio. Baja. Alma, no te enfades, ¿vale, cariño? Tienen en la visión, es como si fuera, imagínate un diamante, que tiene muchas caras. Pues su visión tienen que encuadrar, o sea, lo mismo están mirando de frente que están viendo en el lateral. Entonces, para focalizar la visión correcta, necesitan hacer el gesto con la cabeza para decir, realmente quiero mirar allí. ¿Cuántas variedades diferentes hay aquí de halcones? Te diría que alrededor de unas 6-7 subespecies de peregrinos tenemos, para luego hacer también o sacar ejemplares puros, escoceses puros, pilis puros, noruegas puras, etcétera, o hacer la mezcla de gerifaltes con peregrino, que es lo más cotizado que tenemos. Me ando con un poco de cuidado porque estamos fuera de temporada de cría y me tolera muchísimo menos que cuando estuviéramos en época de reproducción, puesto que el celo facilita esa proximidad conmigo porque está receptiva para lo que es una supuesta cópula. Las dos modalidades que se usan para la reproducción en un centro de cría es o la parental, es decir, macho y hembra dentro de un habitáculo, o la reproducción de forma artificial. Por inseminación, como comentabas. Eso es, y necesitamos que sean aves para la artificial, que sean troqueladas, es decir, cuando han nacido, después de anillarlas, 12 o 14 días, continúan con el humano y jamás ven a un reproductor. Ella le mete una pareja, un macho en este caso, de sacre con ella y ella lo identifica como si fuera un trozo de comida, una perdiz, una codorniz, es decir, un trozo de carne con plumas. Ella, su imagen y su semejanza fue criarse con el hombre, con el humano, ella se siente humana.
Las aves troqueladas son criadas por el hombre desde que nacen y es por eso por lo que podemos acercarnos a ellas, porque digamos que su comportamiento es algo más dócil. Esto se hace para que a través del contacto con el hombre se acelere su proceso de cría y resulten más productivas. En Aranda de Duero se encuentra uno de los centros de cría de halcones más grandes de España. De aquí salen cada año más de un centenar de polluelos destinados bien al mercado de los aficionados a la cetrería o bien para practicar con ellos otros trabajos como el control de población de ciertas especies. Mira, duende es un macho, pero tiene una particularidad que le metes huevo y él los incuba. A ver, los machos también incuban. Lo que pasa es que no crean la placa incubatriz de las hembras, con lo cual tienen que estar más tiempo echados que lo que una propia hembra, con la grasa que focaliza en el vientre, pues aumenta más la temperatura, ¿no? Pero es un súper padre. O sea, aquí donde lo ves, mira lo que tengo. Comidita rica, el señor duende guapo. Claro, cada día se les da de comer uno a uno, a cada uno su ración. Exactamente, hay que saber lo que se administra porque, sobre todo con tiempos de calores, los parásitos pues depositan huevos que luego son larvas. Las aves rapaces no entienden de enfermedades, con lo cual cuando tienen hambre, si sobra comida, lo dejarán en zonas que ellos consideran que están fresquitas, que son sus neveras, pero sí que es verdad que las moscas luego depositan los huevos ahí y es complicado. Siempre es aconsejable, pues eso, dar la gorga, que decimos los cetreros, necesaria a cada ave. ¿Qué suelen comer? En este caso, una paloma. La dieta tiene que ser variada. Principalmente los halcones son ornitófagos, es decir, se alimentan solamente de carne de ave. Sí que es verdad que un gerifalte es un halcón y en la naturaleza caza liebres, pero su dieta principal es a base de, sobre todo, de palomas, perdices, pollo. Estos cantos es porque no nos quieren, Hay ¿no? diferencia de sonidos, exacto. El positivo es ese, que es le decimos piñón. Chup, chup, chup. Ese está atrayéndonos a que vayamos hacia ella, llamándonos de alguna manera, reclamándonos. No tengo más, cariño. Toma, para ti. Hay que tener cuidado porque las uñas están afiladas como alfileres y, como veis, son súper rápidos. Ese es otra manera de decir, ven aquí con nosotros. Y había otro canto como más insistente que es un El poco agresivo, el de rechazo, que ¿no? es como una especie de cacareo, que ese normalmente cuando pasan buitres, cuando entra, pues si entra algún gato, que no debe de entrar, pero entra, pues al final sí que emiten el sonido de rechazo o de personas desconocidas como enemigo, dan la voz de alerta para que todos se pongan a la defensiva. La gente dirá, ¿qué hace con la cabeza? Está queriendo jugar. El pico para los halcones es un elemento social importantísimo. O sea, su expresividad en amor o en afectividad, por decirlo de alguna manera, siempre va asociado al pico. Entonces, a la hora de jugar entre hermanos, siempre es con la cabeza y chocando los picos. Estamos ahora en el interior de lo que es el centro de cría. Y estos habitáculos albergan por cada habitación, digamos, una pareja reproductora. El sistema de reproducción aquí es reproducción de manera parental, es decir, un macho de la especie con una hembra de su misma especie. La intervención del hombre solamente cuando es necesaria. De hecho, solo podemos verlos por estos pequeños orificios, ¿no? Sí, que es donde se deposita la comida y el halcón baja a cogerla. En este caso tenemos sistema de pulverización para el baño de ellos y posaderos, puntos estratégicos donde ellos buscan siempre los puntos más altos, donde se encuentran seguros, porque sí que es verdad que hay tensión entre macho y hembra. En el momento de cría no, pero el resto del año, aunque nos queremos, tú allí y yo aquí. ¿Cuántas parejas hay aquí? En el centro de cría actualmente contamos con si no recuerdo mal, casi 120 parejas. Parte de los polluelos que aquí criáis hemos dicho que se dedican, bueno, pues a ciertos trabajos de control de población de ciertas especies. Otros muchos, la mayoría creo, se van fuera, ¿no? Se exportan. Principalmente sí, los que se exportan van destinados principalmente al mercado emiratí. Es donde más se practica la caza con halcones, donde más se ha practicado también tradicionalmente. Hay que decir que para ellos, incluso en el Islam,
El halcón es un animal sagrado. Igual que sabemos que el cerdo es un animal prohibido para ellos, el halcón, junto con los caballos y los galgos, son animales sagrados que no puede faltar en ninguna familia. Y los camellos también. ¿Qué valor pueden alcanzar en el mercado estos animales? Precio no voy a decir porque sería ofender a cada cliente que tenemos, pero sí que es verdad que es un mercado que también fluctúa, va un poco por modas, por decirlo de alguna manera, por colores. No es lo mismo el precio de un halcón en color gris, como ella, al precio, por ejemplo, de un halcón blanco. ¿Son los más valorados? Cuanto más blancos, mejor. Depende muchísimo, no vamos a encasillar y decir directamente sí, son los más valorados, no, porque puedes dar con una casa real de allí que, por ejemplo, amen a los de color negro, con lo cual el precio a lo mejor ahí se dispara y no tiene nada que ver con el blanco, porque no le gustan los blancos, pero sí que es verdad que es como encontrar una aguja en un pajar. Gran parte de los halcones que se crían en este centro viajan en cajas como esta hacia Emiratos Árabes. Actualmente el gran mercado por excelencia para las aves rapaces de cetrería, una práctica con más de 4.000 años de historia. Otro de los usos de las aves rapaces del centro de cría Nebli es el control poblacional de especies en zonas de cultivo, centros urbanos y todo tipo de espacios en los que la superpoblación de ciertos animales puede convertirse a veces en un serio problema. Juan, ¿dónde estamos? Pues bueno, mira, estamos en la finca Torremilanos. Es un viñedo en el que desarrollamos servicios de control de especies. ¿Qué especies hay aquí que puedan suponer un problema para el viñedo? Principalmente el tema de estorninos, urracas, rabilargos, cornejas. O sea, que se pueden comer realmente la cosecha. Más que nada ya los que cojan y se coman una uva. Y bueno, con 10 uvas estarían ya servidos, pero no, pican y van estropeando la uva. ¿En qué otros lugares lleváis a cabo este tipo de control de especies como Pues estas se aves? lleva el tema de controles poblacionales, en tema de palomas, por ejemplo en ciudades, tema de vertederos, con gaviotas, aeropuertos, pues todo tipo de aves, porque se meten en el campo aéreo, almacenes de cereal, con el tema principalmente de palomas. Para cada terreno hace falta una densidad de población, que es la que va a soportar. Claro, bueno, si hay más, aumento, pues el daño que ocasionen es muy superior. Y de todas esas especies, el depredador natural es el halcón, en este caso. Natural y el más efectivo. No es necesario cazar mucho, ya que con hacer unos cuantos lances que sean efectivos, ya el grupo de esas especies ya lo tienen asumido y ven que un enemigo potencial está ahí y que está cazando. Claro, y es la manera, bueno, pues más natural de hacer frente a este tipo de problemas, ¿no? Es lo más bonito, que es totalmente natural y es lo menos dañino para el medio ambiente. En este caso en concreto es un Harris, un Parabute unicintus, y nosotros lo utilizamos en este sitio exactamente para hacer lo que es el control en sí de mamíferos. Esta especie... Es una especie diferente a los halcones, exacto, ¿no? Esto estaría dentro de lo que denominaríamos como ratonero. La gente vulgarmente pues le llama águila de Harris, pero realmente no tiene nada que ver con las aquílidas. ¿Y tú qué estabas haciendo con ella? Estaba realizando unos vuelos de marcaje alrededor de lo que es la bodega, pues si hay algún bandillo de estorninos que se quede rezagado a la sombra, al fresquito, pues lo que hago es marcar vuelos con el Harris y los vamos expulsando hacia las zonas exteriores y habituando al pájaro a que este va a ser su cazadero, lo que sería en la naturaleza su propio terreno de caza, pero aquí en concreto pues se lo tienes que estipular y entre comillas acotar, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar su vuelo y cortarle. Evidentemente no le puedes dejar que entre pues en terrenos de claro, gente que no te autoriza para realizar los vuelos. Normalmente, Juan, venís con varios animales a hacer este tipo de trabajo. Sí, sí. Normalmente traemos un equipo normalmente de 20 pájaros. Hay que ir turnándoles, haciendo vuelos y hay que premiar a los pájaros por el trabajo que desempeñan. Tienen que venir con hambre, claro, entiendo. Efectivamente, tienen que ir con el hambre justa, ni más ni menos. Si vienen con mucho hambre no están ágiles, ¿no? O hábiles. No son hábiles, es que tienen hambre y no tienen reservas para poder trabajar, entonces dejas un pájaro sin fuerzas. Por el contrario, si vienen saciados, pues no tienen instinto cazador. Efectivamente, instinto ¿no? cazador, ni te van a volar, ni te van a hacer caso tampoco.
entonces no van a funcionar bien. Se trata, bueno, pues de ir, como estamos viendo que está haciendo Bea, bueno, pues ir también dirigiéndolos vosotros un poquito Sí. por la zona, ¿no? Tienes que ir enseñándoles donde tú has visto que hay más problemática, principalmente. ¿Y cuánto puede durar un servicio? ¿Cuántos días tienes que venir tú aquí para, bueno, pues considerar que... Eso depende mucho del terreno a controlar y de la problemática que exista, ¿sabes? Hay sitios donde es muy sencillo porque la problemática es inferior, no tienen esa querencia tan arraigada de entrar a comer uva, pero hay sitios donde sí que la tienen y encima hay otra serie de apéndices que fomentan que las especies que te entran tengan más interés por entrar, ya no solamente por la uva, sino también por el agua, por el grano, por los insectos. En las viñas de la bodega Torremilano son los halcones los que más trabajan en esta época previa a la vendimia. Ellos se encargan de controlar las poblaciones de urracas, rabilargos, estorninos o conejos para evitar que se coman las uvas. Han cumplido con su trabajo y hay que compensarlos con un agradable lugar a la sombra en el que descansar, un buen plato de comida y un reconfortante baño. Es lo que les toca ahora, ¿no, Juan? Efectivamente. Vendrán cansados también, ¿no? Por supuesto, es como cualquiera de nosotros después de una buena jornada de trabajo. ¿Y este es su lugar de descanso? Pues sí, efectivamente. Aquí es donde ya descansan un poco y luego posteriormente se les mete a la sala de alcántara para que duerman a cubierto, que es mejor que duerman a cubierto normalmente. ¿Por seguridad? Por seguridad y más que nada por el estímulo de ellos mismos. Descansan mucho mejor ya pues estando en un sitio cubierto, sabiendo que es más protegido, porque normalmente estos pájaros en la naturaleza pueden ser comida por la noche normalmente de otros depredadores, como pueden ser otras rapaces, incluso aves nocturnas, como el búho real, por ejemplo. Siempre que se posan se hace, bueno, pues en piezas como estas un poquito elevadas del suelo, ¿no? Sí, para que tengan pues una higiene, no estén rozando sus plumas y sus patas con sus propios excrementos, y para que las plumas pues se mantengan pues como este halcón, perfectas, en su perfecto estado. ¿Se bañan solos en Sí. estas bañeras? Sí, ellos cogen, beben agua, se bañan, todo, ellos solitos, sí. Hablando de cuando Bájasela. duermen, por cierto, ¿cómo duermen? ¿Así en esta posición? Sí, duermen pues como los estás viendo. Ha habido veces que yo he visto halcones que se tumban para relajarse. Ahora ellos van a hacer pues la digestión y, por decirlo de alguna manera, como un momento de relax, como por ejemplo una siesta. Por cierto, ¿cómo surgió, familia, todo este proyecto? Ahora que también viene Bea por aquí, contadnos cómo acabasteis, bueno, pues criando halcones y con este centro que hemos dicho que es uno de los más grandes de cría de halcones de España, Juan. Por demanda de trabajo. Nos solicitaron en su momento pues, desarrollar una serie de servicios de controles poblacionales y... O sea, ya lo teníais como afición, ¿se entiende? Sí, yo llevo desde los 7 años con esto. A mí la afición me viene en concreto por parte de mi padre. Siempre en mi casa ha habido halcones. Me imagino que fue incluso el motivo por el que os conocisteis, ¿no? Sí. En ese momento yo estaba buscando trabajo como halconera y Juan con su empresa pues necesitaba un halconero o halconera. No hay discriminación y así fue como nos unió al principio. No hay muchos centros en España como este, ¿no? Eso es verdad, con las dimensiones y la producción que hemos visto hoy aquí en este centro. Hay centros potentes, hay centros grandes, pero sí que es verdad que estamos dentro de los terceros o cuartos en los que podemos decir que a nivel de producción en cantidad de halcones. O sea que habéis conseguido pues, transformar esta afición en un modo de vida en el que habéis implicado incluso a vuestros hijos. Al Sí. pequeño menos que se nos escapa, Sí, pero Carlos Jimena es es- toda una experta ya. Pues sí, y la verdad que desde chiquitita siempre mostró su faceta que para la cetrería también apunta maneras muy buenas. Tiene que formarse y tiene que prepararse para el día de mañana. Si ella quiere, por supuesto, seguir con el Centro de Halcones y continuar con la actividad, ella lo tiene. Bueno, pues si Jimena quiere y sigue adelante, nosotros que lo veamos, ¿vale? Adiós, familia. Hasta luego.